Hola cinéfilo, bienvenido a nuestro encuentro semanal entre amantes del séptimo arte. Como te prometí la semana pasada, hoy daremos continuidad y cierre a la conversación entre Marta Araujo y el director de cine Kiki Álvarez. La semana pasada Kiki nos contó sobre sus inicios en el audiovisual y algunas anécdotas de sus primeras películas. Hoy abundará sobre sus métodos de trabajo y sus principios creativos. Te sugiero que no te pierdas la entrevista y tampoco la instructiva sección de la crítica a cargo de nuestro querido Joel del Río. Y seguimos en nuestro espacio de la entrevista conversando con el director de cine, Enrique Álvarez, con este realizador interesantísimo. Yo creo que está un poco misterioso, ¿verdad, Enrique? No sé por qué. Sí, con una obra muy interesante, de la cual o sobre la cual exploramos un poco la semana anterior. Hablábamos de todo el trabajo en esta primera etapa, como Enrique Álvarez mismo la define, ubicando dos obras importantes, Sed y La Ola, que es tu primer largometraje de ficción. De manera que ahora, haciendo un paso rápido, editando, vamos a hablar en una segunda etapa de Enrique como cineasta, como realizador, y de qué define este trabajo y esta segunda etapa. Sí, mira, yo creo que esa primera etapa, intentando cerrar esa idea, que para mí representan sobre todo esas dos películas, era un cine que nacía más en mi cabeza, que yo construía más en mi cabeza, y la puesta en escena y la manera de filmarlo estaban muy pensadas, respondían también a mi tradición y a mi formación como historiador del arte, ¿no? Con una cultura visual, con una preocupación por la imagen bien construida. Yo me imagino que cuesta trabajo despegarse de eso. Sí, y entonces el trabajo de los actores, incluso, aunque yo había sido actor y me interesaba ser actor, de todas maneras en esas películas el trabajo de los actores estaba condicionado más a esa puesta en escena, claro. A marcas en el piso, a un diseño visual del espacio, ¿no? Y eso, unido a la voluntad ensayística que podía haber, sobre todo en La Ola, aunque en SEC ya estaba anunciada, son para mí las cosas que marcan esa etapa, ¿no? Después hay una película que yo llamaría de transición y que es mi película más industrial, más Ikai, que es Miradas, de la cual no vamos a hablar. Okay. Porque creo que lo que me interesa un poco es hablar de mis películas más recientes, que para mí sí significa un cambio muy grande y muy claro en la manera de hacer cine, ¿no? Esto empezó con Jirafas, que es una película que yo hice con 3 actores también en mi casa. Yo he rodado muchas películas en mi casa. Creo que no hay cineasta en Cuba que haya rodado más en su casa que yo. Exponiendo tu casa a todo lo que esto significa. He rodado como 2 o 3 largos en mi casa y como 2 o 3 cortos. En mi casa o en mis casas, porque también rodé en alguna otra casa en la que viví periódicamente. Esta condición con límites de locación hace que tu cine tenga o insistas como director sobre todo en el trabajo actoral. Sí, sobre todo. Y en la fuerza de los personajes, porque tú también escribes. Antes de Jirafa yo hice una película que rodé en Jibara, que se llama Marina,
Marina. que yo la empecé a escribir y en el medio de ese proceso de escritura, en una tarde me cansé, me acosté a dormir y le dije a Claudia Muñiz, que era actriz y que en ese momento era mi pareja, que mirara lo que tenía escrito, no sé qué, y cuando me desperté ya se había puesto a escribir. Y a mí me gustó tanto lo que escribió, que esa película terminamos de escribirla juntos, y ya Jirafa fue una película, un guión escrito por ella, ¿no? Y que cuenta vivencias más cercanas a la edad que ella tenía en ese momento y a su mundo, ¿no? Y los personajes femeninos han tenido un protagonismo bastante importante en tu obra como cineasta. Sí, sí. Porque Incluso yo creo que más en esta, aunque en esas dos primeras películas las mujeres eran personajes muy fuertes, incluso en La Ola, el personaje que toma decisiones, que cambian la relación de los personajes, es ella. Creo que en esta segunda etapa eso es más fuerte, ¿no? Y creo que también tienen que ver porque en el caso de Jirafa estaba escrito por Claudia. En el caso de Venecia trabajamos realmente con una escaleta, pero era una idea de ella y que fuimos trabajando o coescribiendo junto con las otras actrices. Y bueno, ya en el caso de la última película que hice con esta manera de trabajar, que fue Sharing Stella, es una película mucho más coral, que tiene mucho más personajes. Pero Jirafa fue una película que yo rodé en mi casa, fue una película que rodamos con un guión, pero dentro de esa película hay una escena clave que para mí cambió mi manera de hacer, que es una escena de una borrachera que tienen los personajes, en las que los tres personajes que hasta ese momento tenían una confrontación, se ven obligados a pasar una noche de un ciclón juntos, con un apagón, compran provisiones para pasar esa noche, entre esas provisiones hay ron, hay bebida, comienzan a tomar y comienzan de pronto a hablar de los muñequitos o los cómics que les gustaban cuando eran niños, ¿no? Que en el caso de los tres personajes eran lo que nosotros llamamos muñequitos rusos, que sabemos que no eran rusos, eran checos, húngaros y rusos, sobre todo, ¿no? Esta escena estaba escrita, pero cuando la fuimos a ensayar, no recuerdo por qué, como era una escena con bebida y yo quería que los personajes tomaran de verdad, la ensayamos y cuando la ensayamos, como ellos tomaron, comenzaron cada uno realmente a contar las vivencias realmente de cada actor, de cada uno de los intérpretes con sus muñequitos. Los muñequitos que de verdad les gustaban a ellos, no al personaje, sino a los actores. No al personaje, sino a ellos. Y para mí eso fue muy revelador. Y fue como un punto de partida, como una experiencia que marcó